Hola amigos de ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estudio Q. El día de hoy nos honra con su presencia el nutriólogo Javier Leija. Hola, buenos días. Es un placer para mí estar aquí en ¿Qué tal? Y la verdad es que el día de hoy me encantaría compartirles toda la información que he acumulado a lo largo de estos 3 años dando consulta, algunos diplomados y además también un poco de la experiencia que he tenido en la aproximación a los pacientes a través de una perspectiva empresarial. Les platico que además del consultorio de nutrición, también tengo una empresa de comida saludable que provee a los alimentos a domicilio de la semana de mis pacientes y esto pues les ayuda a alcanzar sus objetivos de una forma mucho más eficiente, acompañado de una intervención conductual y de otras herramientas que se les van brindando en el proceso. Platícanos ahora un poco sobre tu formación y trayectoria como nutricionista. Claro que sí. Mira, yo soy egresado de la Universidad del Centro de México y además de esto he tomado algunos diplomados y formaciones en Anáhuac sobre el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria y principalmente el manejo de la obesidad desde una perspectiva conductual. Entonces, a lo largo de mi ejercicio profesional, pues la verdad es que estas han sido las áreas en las que principalmente me he desempeñado. Yo egresé además también con un diplomado de nutrición deportiva y esto también me permitió abordar al inicio algunos pacientes deportivos de mediano y alto rendimiento y pues le dio un poco de expansión a la gama de pacientes que tenía por ahí en el consultorio. Platícanos qué es lo que más disfrutas de tu profesión como nutriólogo. Yo creo que lo que más disfruto es ver cómo un paciente llega en su primer día, o sea, porque llegan bastantes y hay algunos que se quedan y se van, o sea, es un proceso que es retador al final de cuentas, pero creo que la verdadera satisfacción aparece cuando ves al paciente en su último día, o sea, cuando realmente ves no solo la transformación física que ha tenido, sino desde la parte conductual la transformación personal que le ha llevado a obtener esos cambios. O sea, creo que es donde está el verdadero valor de la consulta nutricional. Porque al final de cuentas, aplicar todas estas herramientas que se aterrizan en la alimentación van transformando la vida de la persona para lograr un resultado, un objetivo que puede ser el control de una enfermedad, una transformación física o mejorar el desempeño deportivo. Bajo tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los aspectos o los que tú tomas en cuenta para el tratamiento con cada paciente? Yo creo que el aspecto principal que aborda mi consulta es el estilo de vida del paciente. O sea, creo que es el centro, no despreciamos el impacto de enfermedades, comorbilidades o algunas condiciones que pueden acompañar al paciente, claro que se toman en cuenta, pero para mí lo más importante es el estilo de vida porque es lo que eventualmente vamos a determinar que enfermó al paciente. Entonces, un paciente, digamos, con diabetes no desarrolló esta enfermedad a lo largo de un año, la desarrolló a lo largo de toda una vida que ha sido pasito tras pasito tras pasito, que lo llevó a un camino que eventualmente lo puso en una zona de enfermedad. Es difícil tratar con este tipo de pacientes que, como tú comentas, a lo largo de su vida llevan teniendo una alimentación que a lo mejor y no es la más saludable. ¿Cambiar estos hábitos suele ser complicado? Yo les digo siempre al inicio de un tratamiento, esto te va a tomar tiempo, te va a tomar esfuerzo, probablemente también te va a tomar una inversión económica, no solamente en el tema de pagar consultas y pagar alimentación, que a veces se puede pensar que es más cara, no, sino en igual y atender un poco más otros aspectos de tu vida que están un poco más abandonados, ¿no? O sea, me voy a dormir temprano, ¿qué cosas tengo que hacer para lograr dormir temprano? ¿Qué cosas tengo que hacer para lograr hacer ejercicio? ¿Qué tengo que sacrificar de mi rutina para que quepa en estos espacios, ¿no? Y es un proceso que algunos pacientes no logran sobrellevar. O sea, la verdad es que hay que ser bien francos con esto. O sea, es un paciente que tal vez dice, ¿sabes qué? O sea, yo no sabía que esto me iba a tomar tanto tiempo, tal vez ahorita no, me espero un poco. Pero pues como hay condiciones que siguen avanzando, pues eventualmente el paciente tiene que tomar la iniciativa para cambiar. ¿Qué aspectos son los que se deben de modificar? Por ejemplo, ahorita comentabas lo del sueño. Además de las horas de sueño, la alimentación, el ejercicio, ¿qué otros factores hay que tomar en cuenta antes de acudir con un nutricionista y decidir cambiar o mejorar nuestros hábitos? Yo creo que los factores más importantes a tomar en cuenta en este caso es nuestro ciclo de sueño es bien importante. También hablamos de la variedad de nuestra alimentación.
Yo no fomento en el consultorio conductas restrictivas, pero tampoco fomento una libertad total en cuestión de voy a expandirme completamente, en cuestión de proporciones. Además, creo que es importante monitorear nuestros horarios de alimentación porque determinan de alguna manera la facilidad con la que se va a llevar a cabo una digestión y también cómo nos vamos a organizar para lograr realizar las comidas de la mejor manera posible. Son varios factores. Otro bien importante para mí es el ejercicio. O sea, creo que el ejercicio es determinante para corregir muchísimas condiciones metabólicas, no bien para la pérdida de peso, o sea que lo separaríamos un poco tal vez en unos momentos ahondemos, pero el ejercicio es muy determinante para condiciones metabólicas. Nos platicabas de las horas de sueño. Uh-huh. ¿Cuántas horas de sueño debemos tener al día? Mira, depende de la referencia que consultes. Algunas te dicen un mínimo de 6 horas, otras referencias nos dicen un mínimo de 7 horas y hay algunas que se van hasta las 8 horas que son las más comunes. Hay algunas que son más específicas que te dicen, bueno, o sea, un ciclo de sueño completo dura 3 horas. Entonces, durante la noche se realizan 2 ciclos y medio aproximadamente que conforman 7 horas y media. La idea de esta como postura es que no se interrumpa un ciclo de sueño completo. Entonces, que tratemos de dormir, por ejemplo, el bloque de 6 horas, o sea, más la hora y media que es medio ciclo, pero ya no cortaríamos otra media hora más, no sé si me explico. O sea, ya no haríamos cuartos de ciclo de sueño. Entonces, esa es otra aproximación hacia el sueño. Yo les diría que lo más importante a la hora de dormir es que logremos estar primero lo suficientemente relajados para que si voy a estar 7 horas, 6 horas u 8 horas en la cama, que sean reparadoras. ¿A qué me refiero con suficientemente relajados? Pues bueno, o sea, que procuremos tratar de disminuir el ruido ambiental, las luces, que tratemos de disminuir estímulos que llegan desde la televisión, desde las pantallas, que pueden alterar el patrón de sueño y pueden hacer que así dormamos 10 horas, no estemos descansando de manera suficiente. ¿Sí? Entonces, incluso les recomiendo a veces algunos ejercicios de respiración que son muy sencillos y que podemos encontrar incluso en videos de YouTube o que podemos compartir como la respiración 4-7-8 por si luego alguien quiere buscar un poquito más y nos ayudan a inducir un estado de relajación previo a dormir. Otro factor importantísimo que nos mencionaste, el ejercicio. Uh-huh. ¿Es necesario tener una rutina establecida o qué actividad física podemos realizar en nuestro día a día? Miren, yo les platico con el ejercicio que lo más importante es que tratemos de que sea diario, aunque sea una cantidad mínima. O sea, realmente incluso el hecho de que tú tomes la determinación de todos los días introducir algunos, subir y bajar de escaleras constantemente durante 10 minutos, va a ser algo significativo comparado con no hacer nada o no pararte durante todo el día. Normalmente la rutina se ha vuelto ajetreada y muchos de nuestros trabajos son de oficina, o sea, realmente es estar computadora, televisión o cosas por el estilo, pero no estamos realmente en movimiento. Entonces, hacer ejercicio de forma diaria pues nos va a ayudar en temas musculares, nos va a ayudar también en temas cardiovasculares, o sea, nuestro corazón va a latir mejor y nuestra respiración también va a mejorar. La capacidad que tenemos de oxigenar en situaciones de esfuerzo máximo y cosas tan básicas como que se te caiga algo pesado y lo puedas levantar, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que el mejor ejercicio es aquel que no te cuesta lograr ir. O sea, digamos, que te guste mucho, que te canse y que lo puedas sostener de forma diaria, aunque sea en una cantidad mínima. Entonces, para algunos será correr, para algunos tal vez ese ejercicio va a ser hacer calistenia en el parque, para otros tal vez va a ser ir a un CrossFit, para otros tal vez va a ser hacer yoga, para otros igual y puede ser poner videos en tu pantalla y hacer ejercicio en tu sala. Hay toda una variedad, pero lo importante es estar en movimiento. Algunas referencias que también podemos visitar aquí, si queremos como más datos numéricos, pueden ser la de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice 150 minutos de movimiento al día, a la semana, perdón, está bastante decente. Entonces creo que es una buena referencia para nuestra actividad física. ¿Cómo nos preparamos para esta actividad física? Sabemos que no podemos autoexigirnos más de lo que, de lo que nuestra capacidad nos permite, pero ¿cómo nos preparamos en cuanto a alimentación, a hidratación, que también es un aspecto muy importante? Mira, yo creo que en alimentación lo más importante, si vamos a comenzar una actividad física nueva, por así decirlo,
es probar a nuestro cuerpo de forma empírica en diferentes circunstancias. O sea, esto es lo que yo siempre trato de inculcarle mucho a mis pacientes, o sea, conócete. Entonces, hay pacientes que me dicen, híjole, es que Javi, entreno en ayunas o entreno después de haber comido o entreno con un ayuno de 16 horas, ¿qué hago? O sea, o me echo un licuado antes, un scoop de proteína, ¿no? Entonces hay muchas dudas en torno al respecto y lo que yo les digo es, pruébalo de manera controlada, o sea, prueba en una cantidad pequeña del ejercicio que vaya a hacer, o sea, igual, si va a hacer CrossFit, trata 15 minutos de hacer el entrenamiento en diferentes situaciones, ¿no? O sea, un día en ayunas, tal vez un día con un licuado previo y otro día tal vez con un desayuno más ligero, ¿no? Lo importante de esto va a ser que conozcas la manera en la que tu cuerpo va a realizar esta digestión, ¿no? O sea, y que además veas si tu cuerpo tiene la capacidad de realizar ejercicio en ayunas. Esta es más bien una habilidad adquirida. Si nosotros de forma continua empezamos a entrenar en ayunas, por ejemplo, vamos a desarrollar cierta flexibilidad metabólica que nos va a permitir acceder a estas reservas un poquito más rápido y ser más eficientes con el ejercicio. Entonces, en este punto yo diría, conócete, trata de que si vas a tomar algún snack sea ligero, o sea, tampoco una gorrita de chicharrón antes del entrenamiento porque te vas a vomitar, pero igual y un toast de pan integral con una cucharada de mermelada sin azúcar y tal vez media cucharadita de crema de cacahuate. Está bastante bien como un preentrenamiento. Y después tal vez yo sí recomendaría que consuman algo de proteína. O sea, esto sí es bueno. En general durante todo el día en las comidas principales es bueno incluir proteína. Pero yo considero que es importante consumirlo después del ejercicio porque nos va a ayudar a reparar lo que estamos de alguna manera lesionando de forma intencionada para que crezca, ¿no? El aspecto de la hidratación. Uh-huh. Ha pasado mucho que personas prefieren no hidratarse hasta el momento de terminar de entrenar, o cómo podemos mejorar esto, o cuál es la manera más adecuada de hacerlo. Fíjate, yo por ejemplo en el tema de hidratación también les digo que depende del deporte. Te pongo un ejemplo. Yoga, por ejemplo, que es un ejercicio que a mí me gusta bastante, o sea, desde la práctica como diaria de respirar y tomar algunas posturas. En ciertas series más tradicionales no se recomienda el consumo de agua porque hay algunos movimientos donde se generan torsiones, entonces no es tan adecuado a nivel intestinal, por ejemplo. CrossFit, por ejemplo, es un ejercicio donde vas a sudar mucho, que es algo que también practico, y vas a estar perdiendo constantemente líquidos, entonces tal vez hay una recomendación de no tomes agua, pues no va a ser tan adecuada porque te vas a deshidratar. En general, en las actividades donde vaya a haber como una cierta presión abdominal, tal vez sí sea bueno limitar el consumo de líquido. En otras actividades donde tenemos un desgaste alto, sobre todo de alto rendimiento, pues sí es recomendable hidratarnos con agua simple. Agua simple durante la primera hora y media, incluso 2 horas de un entrenamiento. Y si un entrenamiento se extendiera más allá de las 2 horas, ya es donde comenzamos a recomendar bebidas electrolíticas. Entonces, ¿qué es una bebida electrolítica? Pues hablamos de un electrolit o algún suero de este tipo que nos pueda ayudar a reponer estos minerales que se están perdiendo. Luego hay tendencias, ¿no? O sea, que dicen, bueno, es que, o sea, ahorita ya después de que entrené me voy a echar mi suero. Y pues no es lo más adecuado porque la realidad es que le va a estar dando muchísimas sales a tu cuerpo que tal vez no necesita en ese momento. Entonces, recomendaciones generales de hidratación. Solamente si hay una cierta tensión o presión en el abdomen, evitar líquidos. Y en prácticas donde la demanda sea de mediana a alta, pues sí tratar de estarnos hidratando con agua simple durante la primera hora y media. Si se va a extender por encima de las 2 horas, pues tratar de incluir alguna bebida con electrolitos. ¿Cuál es la consecuencia de saturar nuestro cuerpo con estas bebidas electrolíticas que nos mencionas? Pues una de las principales consecuencias del exceso de sales va a ser a nivel renal, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando nosotros tenemos una dieta alta en sodio, a nuestros riñones le va a costar eliminar un poco esta sal, por consiguiente va a hacer que retengamos agua. Es como un mecanismo de compensación que genera los riñones. Y al final de cuentas esto también puede incluso incrementar nuestra tensión arterial poco a poco. Entonces es una de las consecuencias principales. También vamos a ver que estas personas que pueden estar consumiendo tal vez un montón de bebidas altas en sodio o en otros minerales pueden llegar incluso a desarrollar afecciones cardíacas si la cantidad de electrolitos es muy alta. Sobre todo pensando
en electrolitos como el potasio o el calcio, que pueden interferir con la contracción muscular de músculos grandes, o sea, como bíceps, tríceps, cuádriceps, hasta de músculos cardíacos, ¿no? Como el corazón. Por ejemplo, en épocas de calor, que acabamos de pasar verano, el verano estuvo intenso en este año, mucha gente se auxiliaba de estas bebidas. ¿Qué opinas respecto a ello? Yo creo que no es o sea, no es una buena opción en este caso porque al final de cuentas la pérdida que está sucediendo es de agua. Entonces, aquí la idea de que aumente el consumo de agua en verano no es solo por el tema de la hidratación, sino también para ayudarnos a regular la temperatura corporal. Entonces, en este caso, pues la mejor alternativa va a ser siempre el agua simple, tal vez con algo de hielo o algunas otras aditamentos para que sea más tolerable, porque incluso hay personas que luego refieren, ¿no? O sea, como no tomo agua, pero tal vez no porque no me hidrate, sino porque no me gusta el sabor del agua. Entonces, pues ponle hierbabuena o ponle ramitas de canela, ponle limón o ponle pepino, cosas que tal vez no te vayan a aportar tantas calorías, pero que sí te vayan a dar un sabor rico y que te permite estar tomando agua de forma constante. Yo les digo, una buena manera para saber su consumo de agua diario aproximado con fórmulas y muy rápido es multiplicar su peso por 35. Entonces, con esto vamos a obtener un rango más o menos de cuánto líquido vamos a estar necesitando al día en mililitros. Por ejemplo, en una persona que pesa 50 kilos, pues nos va a estar dando más o menos 1650 mililitros al día. Entonces, eso es lo que requeriría esa persona. Si lo extendemos a alguien de 70 kilos, pues tal vez ahí haciendo la operación tendríamos otro dato distinto. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener algo aproximado. O sea que con esta fórmula que tú ocupas y que nos compartes, ¿se desmiente el mito de que hay que tomar 2 litros de agua al día? Así es. Y al mismo tiempo, pues estas recomendaciones se dan como de forma muy general para que la población se mantenga hidratada, ¿no? Otra buena indicación que se usa también en nutrición deportiva es observar el color de la orina. Ese también puede ser un buen indicador de qué tan hidratados estamos y nos puede ayudar a autorregularnos. Entonces, si tú vas al baño y tu orina está súper oscura, o sea, toma más agua, por favor, por el amor de Dios, toma más agua. Pero si vas al baño y tu orina ya está transparente, también ya te pasaste, ¿no? O sea, debemos de mantener un amarillito claro cuando estemos yendo al baño y eso nos va a indicar que estamos tomando suficiente agua. Otro buen indicador, pues, es también no llegar a tener sed, o sea, como tal, o sea, tratar de estar dándole traguitos al agua para no llegar a la sensación como de ya estoy súper seco, ¿no? ¿Cómo describirías el impacto que tienen estos factores en cada paciente, una vez que se llevan a cabo de la mejor manera o de la manera en que está indicada para ello? Pues bueno, mira, al final de cuentas, cuando se interviene un paciente y el paciente está dispuesto a seguir estas pautas, va a detectar cambios en todas las áreas de su vida. O sea, al final de cuentas, el hecho de seguir un plan de alimentación te va a dar disciplina. O sea, eventualmente vas a empezar a mejorar tus horarios de levantarte, ¿no? Y luego dices, bueno, me van a sobrar un poquito más de horas para hacer otras actividades que pueden ser productivas. También vamos a ver un mejoramiento en la condición física de la persona, ¿no? O sea, digamos que empezó a hacer ejercicio 3 meses y tal vez subir escaleras ya no le cuesta, tal vez ahora ya puede cargar su mochila más pesada o si se le cae un objeto o le llevan un paquete de Amazon muy pesado ya lo puede levantar muy fácil. Entonces, estos también son cambios favorables. Otros cambios que pueden aparecer pues en el tono de la piel, o sea, sobre todo como en el tono me refiero como a la elasticidad que va a tener y me refiero también a la hidratación que va a estar manifestando su piel a través del consumo de líquidos y de grasas de buena calidad y pues de un perfil adecuado de vitaminas. También vamos a observar cambios a nivel digestivo. Muchos temas digestivos, o sea, yo les platico que aparecen en torno a bajo consumo de frutas y verduras, una dieta muy alta en grasas, una dieta tal vez con proteínas de mala calidad o de baja calidad, que no están como bien combinadas, por así decirlo, y además por un factor muy clave, la gente casi no mastica. O sea, la gente casi no mastica la comida y esto impacta desde la saciedad de la persona después de comer hasta la manera en la que se van a absorber los nutrientes a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces, son todos estos factores los que vamos a registrar en cambios y en pacientes que tal vez tienen una enfermedad, digamos diabetes, que es de las que yo luego les hablo un poquito más porque
es de las que más podemos lograr controlar a través de la nutrición. O sea, les platico, por ejemplo, un dato bien interesante, es que un paciente que se diagnostica hoy con diabetes tiene 5 años aproximadamente para revertir su condición a través de la intervención médica, nutricional y conductual. Entonces, una reversión no significa una cura, sino más bien que los niveles de glucosa van a regresar a parámetros más normales y que la persona tal vez no va a necesitar tomar medicación. Entonces, son cambios bastante importantes en nuestro estilo de vida por atender las áreas que normalmente desatendemos, que es como yo se los planteo en consulta. O sea, en algún momento tal vez decidimos que es mucho más importante atender otras cosas externas, digamos, ver la televisión todo el día, en lugar de levantarme a hacer ejercicio o hacer otras actividades que sean muchísimo mejores para nuestro cuerpo, ¿vale? Sí. El momento de masticar, ¿hay un número estándar de cada bocado, cuántas veces lo tenemos que masticar? Mira, hay algunas referencias más viejitas que te decían 50 veces, o sea, y la verdad es que es como, imagínate, ¿no? La escena. La verdad es que yo lo que les digo como referencia es hagan un puré, o sea, hagan un puré en su boca. Sí, este es el punto ideal donde deberíamos de pasar el alimento, cuando ya está todo integrado, ya no sentimos ningún pedacito como entero. Y esto es porque al final de cuentas la digestión tiene varias partes, o sea, la digestión es mecánica y además es una digestión química. La digestión mecánica comienza en la boca. La digestión mecánica se va a tratar de estar rompiendo los pedazos más grandes de alimento. Al mismo tiempo en la boca está pasando una digestión química secundaria, se están secretando algunas enzimas a través de la saliva que están ayudando también a que las partículas contenidas en el alimento sean más aprovechables. Algunas de estas enzimas, por ejemplo, son la lipasa lingual y la amilasa, que son, la lipasa se encarga de romper grasas y la amilasa se va a encargar de romper carbohidratos. Entonces, ya que masticamos muy bien y tenemos una pasta muy, pues sí, imagínense un puré de papa, para que no batallen, un puré de papa muy terso. Ya podemos pasar el alimento y ahora sí es donde viene la digestión química. Ya a partir de nuestro estómago y nuestro intestino delgado tenemos un montón de secreción enzimática. Sí sigue habiendo un poco de digestión mecánica porque nuestro sistema digestivo se mueve de esta manera. Este movimiento le llamamos peristalsis, pero es principalmente ya una digestión más química. ¿Qué problemas son más comunes en el área de la digestión? ¿Cuáles son los que más has visto y cómo podemos mejorarlos o erradicarlos a través de la alimentación? Yo creo que el más común que he visto es uno que todo el mundo, el tengo colitis o el síndrome de intestino irritable. O sea, de verdad es algo que está a la orden del día, ¿no? O sea, por lo menos una vez en la vida han tenido tal vez un episodio de inflamación, distensión combinada con estreñimiento, tal vez con diarrea. Pero hay personas donde el diagnóstico pues ya persiste, ¿no? O sea, ya hay todo un cuadro que se alarga por los años, ¿no? Y pues no tiene cura porque no es una enfermedad, nada más como un conjunto de síntomas. El problema principal del síndrome de intestino irritable es que primero no sabemos exactamente qué lo causa. O sea, estas causas pueden estar muy ocultas en el estilo de vida de la persona. Hay algunos que son detonados por estrés, hay algunos que son detonados por una dieta alta en irritantes y pobre en ciertos nutrientes. Hay algunos que son detonados por intolerancias alimentarias que pueden estar por ahí ocultas. Entonces, digamos, les voy a poner mi caso. O sea, a pesar de que yo, por ejemplo, en el servicio de alimentos trabajo con mucha masa madre, o sea, yo soy intolerante al gluten, no en un grado de enfermedad celíaca, pero sí me cae un poquito mal, o sea, a nivel digestivo la harina y lo detecté hace años, ¿no? Entonces, son cosas que yo desde niño consumí pan y eventualmente me empecé a dar cuenta, ok, o sea, me salen granitos en los brazos, tal vez en mi caso tenía que ver con esto, ¿no? No digo que en todos los casos. O tal vez tengo cierta irritación intestinal después de que consumo cierto tipo de trigo, ¿no? Y empezamos a erradicar esos factores para mejorar la condición. Incluso el síndrome de intestino irritable puede estar relacionado con la masticación, o sea, la manera en la que masticamos y tragamos mucho aire durante el consumo de alimentos. Y este síndrome se puede dar en variables desde estreñimiento,
diarrea o una variedad mixta donde aparece estreñimiento y diarrea de forma intermitente. Entonces aparece además por periodos y por ciclos. Yo tengo pacientes que luego, o sea, hemos detectado que trabajan todo el año y todo el año tienen diarrea, menos cuando se van de vacaciones. O sea, se van de vacaciones, baja el nivel de estrés y entonces empiezan a tener una regulación intestinal muchísimo más adecuada. Al final de cuentas, a nivel digestivo, lo más importante va a ser monitorear los alimentos que estamos consumiendo, o sea, que tengan una buena higiene en cuestión de frutas, verduras, en alimentos como de origen animal, pues que estemos usando las temperaturas adecuadas para evitar infecciones, consumir alimentos fermentados, bien importante, el yogurt, el chucrut, la kombucha, son alimentos que nos van a aportar probióticos. Y otro tema bien importante es relajarnos, o sea, tómensela leve en ese sentido. La verdad es que una persona que está sometida constantemente a niveles de estrés muy altos, pues va a tener una serie de temas intestinales bastante persistentes, ¿no? Entonces, tratar de inducir ciertas técnicas de relajación, tomarse un tiempo en la naturaleza o alguna caminata, pues nos puede ayudar también a tener una buena digestión. Y el último punto que yo mencionaría es la hidratación. O sea, la hidratación, otra vez volviendo a esto, va a determinar la manera en la que se mueven nuestros desechos a nivel intestinal. O sea, tal vez sea muy gráfico, pero imagínense la fibra que consumen en los alimentos es como una esponja. Entonces, esta esponjita, si no está bien hidratada, le estoy hablando de la fibra insoluble, lo que va a hacer es que la popó solamente se vuelva muy dura, muy dura. Si nosotros nos hidratamos de forma adecuada y consumimos suficiente fibra, pues la popó va a tener consistencia y nos va a ayudar a que tengamos evacuaciones muy adecuadas, por así decirlo. Por otro lado, si no consumimos nada de fibra, podemos irnos hacia el estreñimiento, o sea, tardar muchísimos días sin ir al baño y tal vez en algunos otros casos, pues inducirnos algunas diarreas de forma constante. Nos comentabas acerca de la fibra. Se puso muy de moda hace no mucho tiempo el consumo de cierta fibra, de cierta marca en redes sociales. ¿Qué opinas respecto a este tema del consumo de fibra sin la supervisión de un experto en nutrición como lo eres tú? Pues miren, yo les platico que la fibra como suplemento pues no es lo más indicado para toda la población. O sea, la realidad es que muchos suplementos vienen a escena para parchar cosas. O sea, y esto es lo que yo les explico en consulta. O sea, no quieras, o sea, tapar una herida de este tamaño en términos de me está faltando un buen de fibra con un curita, ¿no? O sea, es absurdo. O sea, entonces ¿por qué decimos que es absurdo en este punto? Porque la realidad es que una persona necesita aproximadamente 30 gramos de fibra al día. Si nosotros logramos que esta persona introduzca 800 gramos de frutas y verduras a su dieta, que tal vez suena exagerada la cantidad, pero, o sea, si lo vemos ya gráficamente, pesen 2 manzanas, o sea, 2 manzanas ya pesan como 300 gramos. Entonces, no está tan difícil de llegar a esta meta. Vamos a lograr que la persona consuma 30 gramos a través de este objetivo, tal vez algunas leguminosas como los frijoles que ya tienen un montón también y ya no vamos a necesitar estos suplementos. Entonces diríamos que la recomendación principal va a ser para evitar estos suplementos, consumir suficientes verduras, ¿qué les diría yo? Entre frutas y verduras 800 gramos al día, consumir por lo menos una ración de leguminosas al día, frijoles, garbanzos, habas, lentejas, son una gran fuente de fibra. Tratar de preferir los cereales integrales. Los cereales integrales son estos que están completos, ¿no? O sea, el arroz blanco, por ejemplo, ya no tiene su cascarita, pero, por ejemplo, un arroz integral sí la va a presentar y esto al final nos va a aportar fibra. También buscamos una buena hidratación. La hidratación, otra vez les digo, es bien importante para evitar este tipo de suplementos porque vamos a aprovechar todo lo que ya estamos obteniendo de los pasos anteriores y vamos a lograr una buena evacuación. Y por último, los productos fermentados. O sea que tal vez luego los dejamos de lado porque ya hay yogures muy comerciales que tal vez ya ni siquiera saben a fermentado, pero los productos de este tipo también van a mejorar el perfil de bacterias que tenemos a nivel digestivo y van a hacer que nuestra digestión sea más leve, por así decirlo. Platícanos, ¿cuál es tu postura respecto a la restricción de alimentos sin razones médicas justificadas? Yo creo que la nutrición no debe verse como algo blanco y negro. O sea, creo que esto es lo más importante y lo que más me gusta marcar en mi consulta. O sea, lo importante no es la restricción, lo importante es la moderación. O sea, la moderación aparece cuando tú eres una persona que tiene el conocimiento de qué te va a aportar cada alimento, así sea un pingüino,
o una pizza de Little Caesars o una pizza de Costco, cualquier alimento, y puedes balancearlo, ¿no? O sea, es como armar el Tetris perfecto para que quepan todos esos alimentos que te gustan y también los alimentos que te hacen bien en tu vida y que no tengas un deterioro en tu salud física. Yo les platico que la mejor manera de aproximarse a la alimentación es el conteo de porciones y macronutrientes, porque estos conteos nos van a permitir incluir alimentos que nos gustan, van a permitirnos incluir alimentos que son altos en nutrientes y también nos van a permitir entender que ningún alimento es malo por sí solo. Realmente solo hay alimentos que tienen un cierto perfil nutricional que no nos conviene introducir de forma diaria y otros que tienen un perfil nutricional que nos conviene introducir de forma diaria, ¿vale? ¿Cuáles son estos alimentos que debemos moderar su consumo y cuáles serían las cantidades a lo mejor estándar que tú recomiendas? Aquí en esta pregunta me gustaría introducirles el concepto de densidad calórica. Les platico que la densidad calórica es un concepto bien interesante porque nos permite ver la vida desde la nutrición de una manera distinta. Ahí les va. La densidad calórica se refiere a la cantidad de calorías que va a contener un alimento. Las calorías son una unidad con la que medimos cuánta energía nos aporta. Para que tengan una referencia, más o menos a un hombre para mantener su peso como de unos 70 se le recomiendan 1700, 1800 al día como mucho. Y en mujeres suele rondar las 1500 a 1600. Es una recomendación general para población mexicana, no aplica exactamente para todos y pues no está tomando factores de actividad física. Pero bueno, retomando, estos conteos de calorías y macronutrientes nos van a servir en términos de densidad calórica para saber cuándo un alimento en muy pequeño volumen me va a aportar un buen de energía y cuándo un alimento en un volumen muy grande me va a aportar muy poca energía. Les pongo un ejemplo. Unas pasas comparadas con unas uvas. Es el mismo alimento, o sea, si lo vemos, es el mismo fruto, por así decirlo. Pero las pasas ya se deshidrataron, entonces en el mismo peso, o sea, si pesamos 10 gramos de pasas y 10 gramos de uvas, se van a ver volúmenes completamente diferentes. Entonces, teniendo claro el concepto de densidad calórica, yo les diría, los alimentos más densos en calorías van a ser alimentos que van a estar llenos tal vez de azúcar, de grasas de menor calidad o que van a ser alimentos deshidratados que no tienen ese perfil tal vez, pero van a tener menor contenido de agua también. Y los alimentos menos densos calóricamente van a ser alimentos que van a ser muy altos en agua y esta agua va a permitir que tengan un aporte de calorías muy bajo. Entonces yo les diría que un 80-20, o sea, un 80% de los alimentos que tienen baja densidad calórica y un 20% de los alimentos que tienen una alta densidad calórica para que nos permita tener un balance. De esta manera, pues no vamos a sobrepasar las recomendaciones de energía y tampoco de algunos, digamos, ¿cómo les llamaban? De algunos nutrientes críticos, ¿sí? Que se mencionan mucho en la literatura. Respecto a la comida rápida, la comida chatarra, que suele ser como más común, más práctica incluso, ¿tú qué opinas? ¿Hay que moderar su consumo claramente? Más o menos, ¿cuál sería el adecuado? Fíjate, esos yo los separo como en un grupo aparte, o sea, dentro de la comida tenemos alimentos, o sea, alimentos que tienen una alta densidad calórica, baja densidad calórica, que son alimentos reales, y luego incluso la OMS lo categoriza así, tenemos los ultraprocesados. Los ultraprocesados, habrá quien diga sí son alimentos, habrá quien no. La OMS los categoriza como productos que no son alimentos, imitan características de los alimentos naturales, pero no las tienen como tal. Y muchos de estos se usan en la comida rápida, muchos de estos se encuentran en el supermercado, y lo que los distingue principalmente es que tienen un montón de ingredientes. Muchos de estos ingredientes no son ingredientes que se obtengan de una manera, por así decirlo, natural. Y además van a estar distinguidos por un alto aporte de nutrientes críticos. ¿Cuáles son los nutrientes críticos? La grasa saturada, las grasas trans y el azúcar. Al final de cuentas, estos son los que más nos van a estar preocupando. En este caso, yo recomiendo incluirlos de forma esporádica. O sea, no decimos, bueno, en esta casa ya no se van a comer gansitos, pues no. O sea, la verdad es que son muy ricos, se disfrutan en un fin de semana, tal vez viendo una película con el adecuado balance energético, y que ese día pues obviamente sea un día que tienes el equilibrio en los otros grupos de alimentos.
O sea, yo creo que, por ejemplo, en estas grandes cadenas de comida no se levantan así como en la mañana de hoy vamos a arruinar el mundo con un alimento nuevo. O sea, creo que realmente lo que están pensando es obtener el beneficio económico, que es lo que busca al final de cuentas una organización empresarial, y buscan poner en el mercado un producto que sea accesible y que sea rápido. No es lo que más nos conviene para la salud, pero están ahí y son parte de nuestra sociedad al final de cuentas. Entonces, consumámoslos de forma moderada, de forma esporádica y hagamos las paces con esos alimentos para que tampoco les tengamos miedo. ¿Cuántas comidas debemos de realizar al día? Uh-huh. Fíjate, y esto también es un tema muy común, yo les digo, depende de cada paciente, o sea, y depende de cada persona. Lo que más va a importar es cubrir el requerimiento de macronutrientes. Yo, por ejemplo, hago 2 comidas al día prácticamente de lunes a viernes porque me conviene bastante tener esta organización en mi alimentación y aparte me permite tener una pequeña ventana de ayuno. Pero hay personas en las que esto no funciona e incluso en mí hay días que esto no funciona. O sea, si yo voy a tener un entrenamiento súper pesado en la mañana, tal vez ahí yo sí rompo el ayuno un poquito antes y digo, sí me voy a echar algo antes de ir al entrenamiento, como les platicaba hace rato. Creo que el número de comidas lo va a dar la capacidad de adaptación que tenga la persona a una rutina. O sea, si para alguien tal vez es conveniente comer 3 veces al día y en esto cubre todos sus requerimientos y además lo puede hacer de forma lenta y presente con el alimento, esta va a ser la pauta ideal, ¿no? Pero tal vez para otra persona es muchísimo más fácil hacer 5 comidas chiquitas todo el día, ¿no? Y también es válido, o sea, mientras esta persona pueda cubrir su requerimiento de energía, pueda comer despacio, pueda hidratarse bien y pueda cubrir los otros parámetros de la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos o qué alimentos recomiendas como para picar o tener colaciones entre comidas? Fíjense, y aquí volvemos a la densidad calórica. ¿Qué alimentos les recomiendo más? Si son personas que no tienen mucha actividad física durante el día, alimentos de baja densidad calórica. Desde los que encontramos en vegetales, por ejemplo, hablamos del pepino, o sea que es una verdura que va a tener muchísima agua. También hablamos de la jícama, que a pesar de que tiene un poquito más de almidón, sí va a tener un bajo contenido de calorías. Entonces también es una buena opción en cuestión de verduras. En cuestión de frutas, yo recomiendo todas las frutas como un buen snack, siempre y cuando las consumamos en la porción adecuada. ¿A qué me refiero con la porción adecuada? Una manzana, por ejemplo, si visitamos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que me gustaría luego platicarles de esto, es equivalente a medio plátano en aporte de energía, en aporte de azúcares, en aporte de fibra. Entonces, hay porciones equivalentes de cada fruta que podemos incluso visitarlo en consulta y que nos pueden ayudar a porcionar un poquito mejor. Estos los podemos combinar con alguna fuente de proteína o de grasa. Yo normalmente les recomiendo las nueces porque son prácticas, a pesar de que son un alimento más denso en calorías, sí nos ayudan en porciones pequeñas. O sea, ¿cuánto es una porción razonable de nueces? No se vayan a ir para atrás. 5 mitades. O sea, es bien poquito, ¿sí? 10 almendras también es una porción chiquita, ¿no? Luego me dicen, es que yo agarro un puñito, ¿no? De 50 almendras. Y no manches, son 5 porciones. Y además de esto, pues también podemos ayudarnos de bebidas sin calorías, como por ejemplo, tal vez una agüita de limón con pepino, o tal vez alguna infusión que nos ayude durante el día, alguna tisana. Y hay otros productos ya más comerciales que, igual sin mencionar marcas, hay unos merengues por ahí que son muy bajos en calorías y que los encuentran en unos botecitos como de litro. Estos merengues los encuentran en muchos supers y son súper buenos porque tienen una caloría. Hay de varias marcas, hay como 3 marcas disponibles por ahí y son pura clara de huevo con sustituto de azúcar. Entonces un merengue de esos trae una caloría, para que se den una idea, pues en un bote de litro, si no me equivoco, son como 80 calorías. O sea, yo esos los uso para ver películas muchísimo porque pues sí, o sea, saben a galletas estas de cookies and cream, o sea, y están buenísimos, ¿no? O de cajeta o cosas así. Las palomitas de maíz también son una buena opción, pero las palomitas de maíz hechas en sartén y yo les diría, si van a usar una cantidad de grasa, que sea una cantidad controlada. ¿Cómo usamos una cantidad de grasa controlada? Pues máximo una cucharadita de mantequilla o de aceite si quieren, pero una cucharadita. O usar un dispensador de aceite en aerosol de estos que encuentran muy fácil en estas páginas de comercio online. ¿Cuáles son los mitos o los prejuicios con los que te has topado al momento de dar consulta a tus pacientes? Yo creo que el mito más importante puede ser el ya no voy a poder comer esto
ahora voy a tener que ser una persona muy fit todo el tiempo, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, digo, yo te puedo decir, o sea, que mis compañeros que egresaron conmigo de la universidad y yo, podemos ir a desayunar chilaquiles perfectamente, o sea, y sabemos que no va a pasar nada si tenemos un balance adecuado, ¿no? De macronutrientes en este caso. La realidad es que una alimentación saludable puede ser bastante abierta a ser flexible con nuestro estilo de vida y con nuestras prácticas diarias. Solamente que pues no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, esa es como la principal distinción que yo les digo. No va a ser lo mismo, pero tampoco va a ser algo terrible. ¿Por qué se nos antoja algo dulce después de comer? Fíjate que esto está documentado como el efecto postre, o sea, hay veces que a nivel conductual recibimos también ciertas programaciones. Entonces, cuando nosotros somos pequeños y nuestros papás nos acostumbran a que después de comer luego va a haber un incentivo dulce, normalmente en nuestra vida adulta esto se va a estar repitiendo como un comportamiento bastante marcado. Esto literal lo pueden buscar así en Google, efecto postre, o sea, está súper documentado todo esto. Y la manera de romperlo es a través del hábito, o sea, tenemos que constantemente oponerle un poquito de resistencia a ese efecto y poco a poco se va a ir rompiendo el comportamiento. Esto es lo más importante de la práctica y el cambio nutricional, o sea, mucho va de ser muy constantes con lo que queremos lograr y en este caso pues es enfocarnos como en este punto, ¿no? O sea, tengo que romper este hábito de comer postre siempre después de comer, pues voy a ser constante. Es como la gotita que cae arriba de una piedra, ¿no? O sea, hasta que pasa mucho tiempo la termina rompiendo y ya ahí está como el fruto de ese trabajo. ¿Es cierto que el aceite de oliva es mejor que el aceite convencional? Fíjate que aquí hay mucha controversia en tema de aceites, ¿no? O sea, yo creo que los aceites son adecuados cada uno para lo que conviene. Eso se los voy a platicar desde una perspectiva nutricional, sí, pero se los voy a combinar un poquito con la perspectiva de GEA, que es donde nosotros preparamos la comida. Hay aceites que funcionan súper bien en crudo. O sea, el aceite de oliva funciona súper bien en ensaladas, funciona súper bien cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una pasta y vamos a hacer un pesto y le ponemos ahí el aceite porque viene en crudo. ¿Por qué estos aceites funcionan mejor de esta manera? Porque tienen un punto de humo muy bajo, entonces se queman muy rápido. Cuando un aceite se quema, va a modificar sus propiedades nutricionales y pues vamos a tener una grasa que tal vez no sea tan de buena calidad. Entonces ahí aparecen otros aceites que tienen un punto de humo más alto. ¿Qué es un punto de humo más alto? Pues que se van a tardar más en quemarse y en cambiar sus propiedades químicas. ¿Como cuáles? El aceite de aguacate, el aceite de semilla de uva y tenemos también los aceites vegetales más comerciales que tienen un punto de humo alto, pero no son tan recomendables para consumo diario como el de soya y canola. Además de esto tenemos también las grasas que son como más derivadas del sabor. ¿Cuáles son estas? O sea, las grasas saturadas principalmente, que es luego un nutriente controversial porque es un nutriente crítico, pero al mismo tiempo sí nos dicen las pautas, sí consume grasa saturada, pero hasta un 10% de tu requerimiento diario, ¿no? Y ahí decimos la mantequilla y el aceite de coco son las más comunes. Estas yo las recomiendo más para un uso ocasional, o sea, como para dar sabor. Digamos, nosotros las usamos en cantidades muy chiquitas luego para aliñar una salsa y tal vez a la persona le van a terminar llegando 2 gramos de mantequilla en todo su platillo, ¿no? Pero le dio un poco de sabor a la receta, le aportó ciertas propiedades nutricionales características de la mantequilla, pero no se va a pasar del requerimiento diario, ¿sí? Entonces, en el tema de los aceites es cada uno para lo que sirve y con una dosificación adecuada, que este es un tema que me gustaría tocar. La dosificación adecuada de un aceite sí va a variar de persona a persona, pero realmente es raro que una persona requiera más de una cucharadita de aceite por comida. O sea, no se pasen así con el aceite de oliva en la ensalada tampoco, porque no es saludable. O sea, vamos a estar aportando un montón de energía que no es necesaria. Las familias mexicanas somos muy dadas a acompañar nuestras comidas con refresco. ¿Qué opinas respecto a esta bebida? Fíjate, el refresco es un tema porque el refresco desplaza el consumo de agua natural. Yo creo que ese es el principal problema. O sea, como nos ofrece un sabor agradable y además esta sensación como gasificada,
Y además de esto también nos ofrece una sensación de cierta plenitud intestinal cuando lo estamos consumiendo. O sea, te tomas un refresquito y como que te distiendes un poco y ya no tienes tanta hambre, ¿no? El punto es que el refresco, al desplazar el agua, pues va a hacer que estemos disminuyendo nuestro objetivo de hidratación y nos va a exponer además a un consumo de azúcar más alto. Al final de cuentas, estas bebidas son azucaradas y van a estar sobrepasando nuestro consumo diario límite. ¿Cuánto es el consumo diario límite aproximado? Póngale el 10% de las calorías que ustedes están consumiendo al día. Entonces regresamos a la referencia esta de 1700 calorías para un hombre, digamos. Un 10% de eso son 170 calorías al día. El límite sería 170 calorías provenientes de azúcar. Digamos, este refresco color Santa Claus, más o menos cuántas trae una lata, 150. O sea, ya con eso estamos cerca del tope, ¿no? Considerando que hay referencias que consideran también dentro de esta gama el azúcar de las frutas, pues sí, sí es un poquito excesivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me gusta el refresco. En el sentido social, creo que es una herramienta válida porque en el sentido social, si una persona está consumiendo suficiente agua, puede utilizar ya entonces una opción light, digamos, el fin de semana. Y el refresco light va a ser efectivo en la medida en la que pueda desplazar el contenido de azúcar del refresco convencional y otras bebidas que pueden ser más problemáticas como las bebidas alcohólicas. Entonces, desde mi perspectiva nutricional y desde mi abordaje es de esta manera, ¿no? O sea, si el fin de semana se te antoja echarte un refresco light, está bien. Yo no recomiendo el refresco convencional para nada, o sea, no tiene nada que aportarte, o sea, ni el montón de minerales que trae, ni tampoco te va a aportar algo en términos de azúcar, ni en términos de gasificación. Un refresco light, les digo, puede ser eficiente si te ayuda a desplazar ese refresco. Algo que yo hago mucho en consulta es que cuando un paciente llega con un consumo alto de refresco, yo sí trato de empezar a desplazarlo un poco a través del refresco light, ¿no? O sea, digamos, si comenzamos con 600 mililitros de refresco normal, cambiarlos luego por un refresco light y de ahí empezar a hacer una disminución hasta que nos pasemos a un consumo de agua. No se vaya a malinterpretar, yo no les digo quédense con el refresco light diario, o sea, hay que migrar hacia el agua, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos que dirías tú que están disfrazados de ser saludables, pero realmente no lo son? Yo creo que los alimentos disfrazados de ser saludables son estos ultraprocesados que les mencionaba. O sea, a final de cuentas va a haber muchos productos que incluso se venden como con un branding muy saludable y no lo son. O sea, algunas barritas integrales que luego, o sea, llegan y me dicen, no, pues es que me desayuné una de estas barritas que venden en las tiendas, ¿no? Y me lo eché con un botecito de leche. Es como, o sea, si ves cómo se categoriza esa barra, pues al final de cuentas se categoriza como un ultraprocesado. Mejor te hubieras echado unos pingüinos, o sea, lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son esos alimentos? Van a tener una larga lista de ingredientes, van a tener además sellos, o sea que esto es algo bastante favorable que ya tenemos aquí en México. Van a tener varios sellos, por lo menos yo les digo, un alimento de estos no trae un sello, o sea, trae 2 o 3 sellos ya. O sea, trae por lo menos el de exceso de calorías sí lo va a traer, el de exceso de azúcares también lo va a traer, el de exceso de grasas saturadas también lo va a traer y probablemente el de sodio lo va a traer también. Entonces, si cumple 3 de 4, estamos en el lugar peligroso. ¿Es cierto que cenar fruta engorda? No, la fruta va a tener las mismas calorías en la mañana y en la noche. Todo lo que tú cenes que se haya pasado de la cantidad de calorías o de energía que tú tienes que consumir al día, no importa si es en la cena, ¿vale? O sea, pero lo que tú comas por encima de ese rango se va a acumular en forma de grasa. Entonces, lo importante realmente no va a ser si cenas fruta o si cenas una rebanada de pan integral con jamón o si cenas unos huevos fritos en aceite de coco, ¿no? O sea, algo más keto. Lo importante va a ser la cantidad y la proporción de estos nutrientes y cómo se organizan en tu alimentación. Platícanos, ¿es cierto que tomar café en ayunas acelera el corazón? ¿Es perjudicial para la salud? Fíjate, el café es una sustancia bien controvertida, o sea, al final de cuentas es consumido mundialmente y el café además está categorizado como un suplemento deportivo. El Instituto Australiano del Deporte lo clasifica como un suplemento deportivo clase A. No el café como tal, sino la cafeína. Entonces,
al final una fuente de cafeína es el café, otra fuente es el té verde. Su efecto principal, pues sí, o sea, va a ser elevar un poco la frecuencia cardíaca, va a ser hacerte sentir despierto, en realidad elimina la sensación de cansancio, bloquea unos canales que tenemos a nivel cerebral que se llaman receptores de adenosina y ahí va a inhibir la sensación de cansancio. Entonces, yo no considero que sea perjudicial el consumo de café siempre y cuando se consuma en una cantidad razonable. ¿Qué es una cantidad razonable de café? Bueno, digamos, las guías mexicanas, hasta hace unos años la jarra del buen beber nos recomendaba 4 tazas como límite al día. Ojo, 4 tazas se refiere pues en realidad a 2 tazas de las que nos tomamos normalmente, porque una taza más o menos de las de oficina son como 400, 500 mililitros, ya es el doble. Entonces, 2 tazas normales o 4 tazas chiquitas, ¿no? Las que hace la cafetera. Para un deportista decimos que hasta 200 miligramos es una dosis razonable de cafeína. Para que se den una idea, una taza puede contener de 30 a 60 miligramos, dependiendo del tipo de café. Y algo muy importante a destacar es que no todos los cafés son iguales. Hay cafés que van a tener un mayor perfil o un mayor contenido de cafeína, que son los cafés de cafetera, por ejemplo, y hay cafés que van a tener un menor contenido de cafeína, que incluso puede ser insignificante, como el café soluble. Yo a veces les digo, eso es más efecto placebo, o sea, que realmente te esté despertando el café. O sea, igual te está despertando por la quemada que te diste, porque el café soluble casi no contiene cafeína, por ejemplo. ¿Es cierto que el jugo verde ayuda a adelgazar? No, el jugo verde no nos va a ayudar a adelgazar. Yo les digo, lo único que nos ayuda a adelgazar es comer menos de lo que necesitamos. Suena un poco reduccionista, pero al final de cuentas, cuando nosotros regulamos la cantidad de energía que se está aportando en nuestra alimentación, si es menos de lo que necesita nuestro cuerpo, va a empezar a tener que acceder a las reservas de algún tejido, ya sea grasa o músculo. Ya eso lo direccionamos con el tratamiento nutricional. Pero los jugos verdes para lo que nos van a servir principalmente es para aportarnos, si es un licuado verde, nos va a aportar fibra. O sea, al final de cuentas es una manera que se puede utilizar para una persona que dice, bueno, ahorita tal vez necesito incluir más verduras, pero me está costando un poquito esa relación, ¿no? Entonces me voy a hacer 2 porciones de verdura con una porción de fruta, licuadito, nos va a aportar una bomba de fibra y una bomba de vitaminas y minerales. Un jugo verde de restaurante o un jugo verde más comercial va a ser más fruta que verdura y además va a ser hecho un extractor. Ahí tenemos ya un problema porque se va a eliminar muchísima fibra, se van a eliminar además muchos nutrientes en el extractor si no se toma rápido, porque pues al final algunos extractores que extraen en caliente, que son como los más viejitos, van a someter a estas frutas a una temperatura alta más el movimiento que van a tener dentro y se van a perder un montón de vitaminas y minerales. Si van a tomar jugos verdes, la mejor opción es hacerlos bien licuados, como les mencionaba hace ratito, o bien hacerlos de puras verduras y tal vez media porción de fruta y tomarlos en el momento. De preferencia, una extracción en frío. Son más caros ese tipo de extractores, pero valen la pena. Nos comentabas hace un momentito sobre este tipo de alimentación. ¿Cuáles son los cambios más favorables que tú has notado en tus pacientes? Yo creo que los cambios más favorables en mis pacientes es que se vuelven personas determinadas. O sea, yo creo que un paciente, y además está documentado como las etapas del cambio, o sea, desde una perspectiva más psicológica, pero yo lo que he observado es que hay pacientes que pasan como por filtros o etapas, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo. Hay pacientes que al inicio comienzan súper bien, o sea, porque su cuerpo responde muy rápido al cambio de hábitos y esto pasa de inicio en las consultas nutricionales. Pero realmente donde sabemos que un paciente va a tener éxito es cuando llega a los momentos difíciles. Los momentos difíciles donde se desapegó de su plan o los momentos difíciles donde tal vez no está viendo algo que está haciendo y entonces ahí el paciente va a tener una oportunidad de crecimiento. La oportunidad de crecimiento viene cuando el paciente se confronta a sí mismo para ver qué está haciendo y se da cuenta que o creces sobre ese obstáculo, o sea, o creces sobre lo que estás comiendo de más, por ejemplo, o creces sobre la rutina que no estás pudiendo superar, o te quedas ahí y para su tratamiento vuelves atrás. La determinación es un factor que yo veo en todos los pacientes que tienen éxito. Son pacientes que fueron muy determinados durante su tratamiento, atravesaron los procesos difíciles del tratamiento, atravesaron también los procesos fáciles
Y eventualmente la transformación que ves a lo largo de un año, a lo largo de 6 meses, a lo largo de 8 meses, es una persona que no solo va a enfrentar los retos de su alimentación con entereza, sino también algunos retos que le va a plantear la vida en su rutina, que a final de cuentas van a terminar impactando a sus decisiones alimentarias. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia o algún caso que te haya dejado alguno de tus pacientes como enseñanza? Sí, fíjate, uno de los más importantes, o sea, para mí es un paciente que además tiene su servicio de alimentos con nosotros, se lo contrató luego que comenzó. Este paciente le vamos a poner él sabe quién es, obviamente no le vamos a dar ahí datos personales para no invadir su privacidad, pero este paciente llegó conmigo hace prácticamente un año. Al inicio este paciente, justamente les platicaba, perdió peso de una manera impresionante. Él iba muy determinado a perder peso, pero yo recuerdo que él tenía un límite de pérdida. O sea, él me dijo, no, o sea, llegando ya cerca de los 100 kilos yo ya le paro. O sea, llegando ya ahí yo me voy a estabilizar, ya no voy a seguir adelante y aquí me quiero mantener. Entonces, este paciente, después de que llegó a esa meta, se dio cuenta que quería un poquito más, pero ya había cosas que le estaban costando. O sea, ya había cosas que decía, híjole, es que no sé si estoy dispuesto a que el domingo, o sea, en lugar de solo hacer 2 comidas al día, porque, o sea, 2 comidas al día no hablamos de algo organizado, sino 2 comidas al día de me levanto a las 12 y desayuno, bueno, él no desayunaba menudo, pero digamos, desayuno menudo y 20 kilos de tortilla y en la noche vuelvo a otra comida ya súper fuerte en la tarde, ¿no? Entonces eran cosas que él estaba viendo que le iban a costar y que eran cosas en las que tenía que empezar a poner orden para seguir adelante. Yo recuerdo, o sea, que justamente yo en esa ocasión estaba regresando de Puerto Escondido, había salido de vacaciones y me escribió, o sea, me escribió así como de, es que pues estoy haciendo todo, me acabo de pesar y no estoy viendo cambio, la verdad es que me siento como muy frustrado. Ya en su siguiente decisión hicimos una revisión, yo le hice una propuesta, le dije, mira, o sea, vamos a aplicar todas estas cosas que te estás saltando solo un mes, vamos a ver qué pasa. Y tú me dices la siguiente vez que llegues si quieres seguir o no. Las aplicó un mes, después de haber estado estancado como 3 meses, yo creo, fácil. O sea, empezó a aplicar todas las cosas que se había estado saltando. ¿Qué cosas se había estado saltando este paciente? Comer despacio, no había hecho una planeación para su fin de semana. Y ojo que aquí hacer una planeación para el fin de semana no se refiere a ya no voy a ir a comer a mi restaurante favorito con mi familia o ya no voy a tener la carne asada el domingo. Hacer una planeación el fin de semana se refiere a contemplar esas comidas que vas a tener fuera para que se adapten al resto de tu alimentación, ¿sí? O sea, ok, voy a ir a la carne asada de la familia, pero igual, y yo voy a tomar la iniciativa de llevar una guarnición de verduras para que coman todos, o sea, y para que yo sea un agente de cambio y pues, también que no me vean raro en la mesa por estar comiendo nopales asados, ¿no? Junto con mi porción de carne y mis quesadillas. Cuando regresa en esa siguiente consulta había tenido un cambio de 4 kilos, o sea, y fue muy impactante, ¿no? O sea, porque además el cambio, a pesar de que yo nunca hago evaluaciones físicas, o sea, jamás le comunico a un paciente cómo lo veo, todo lo hace la báscula, pues el cambio era bastante notorio, o sea, ni siquiera fue necesario como para mí de primera instancia pasarlo a la báscula, fue como, órale, o sea, sí veo un cambio, ¿no? Ya paso a la báscula, veo el cambio que fue y digo, no, pues sí, o sea era todo esto que se había estado pasando por alto. Hoy en día, este paciente acaba de romper su meta de 20 kilos y cachitos, y fíjate, o sea, un paciente que empezó queriéndose quedar con un porcentaje de grasa alto, hoy, o sea, hoy, está aspirando ya a llegar a un 10% de grasa, que esto ya es más porque, o sea, en el proceso se dio cuenta que le gustaba todo ese tema de los levantamientos de peso y el powerlifting y todo esto, y al final esto también viene a modificar algunas, o viene a desplazar algunos hábitos que tal vez habían originado el aumento de peso inicial, ¿no? O sea, igual y en lugar de estar en mi oficina comiendo todo el día mientras estoy trabajando, ahora ya me salto esa parte y la ansiedad que tengo la voy y la saco en el ejercicio, ¿no? Pues ahora está aspirando ya un 10% de grasa, que para que se den una idea, un 10% de grasa es que se te marquen los cuadritos, ¿no? O sea, entonces es un cambio bastante grande en esta persona, por ejemplo. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con nuestra audiencia? Yo creo que el mensaje más importante es que cualquier cambio que hagan tiene que venir de una convicción propia.
iniciar un proceso de controlar una enfermedad como diabetes, controlar hipertensión, controlar incluso triglicéridos o colesterol, o lograr una meta en pérdida de peso, lograr una meta en un aumento de músculo, siempre tiene que ser un proceso que venga motivado desde adentro, o sea, tiene que venir motivado desde algo que tú quieres. No tiene que estar movido por el miedo de lo que me dijo el doctor, o sea, esto puede ser un poco impopular, pero hay veces que luego decimos, bueno, pues ya tengo los triglicéridos altos, tengo que comer lechuga toda mi vida, y tal vez no es lo que quieres hacer en ese momento, lo terminas haciendo y eventualmente lo dejas, ¿no? Entonces tiene que haber una motivación de cambio interna, tiene que haber una convicción para hacer estas cosas y ser muy persistentes en el proceso. Si tú eres una persona que hoy estás contemplando iniciar un cambio en tu estilo de vida, yo te invito a que evalúes el tiempo que le estás dedicando a otras cosas, o sea, que hagas una lista de tus actividades diarias, esto es un ejercicio muy, muy bueno, que veas cuántas horas estás dedicando a actividades que no te están redituando y que negocies contigo mismo, contigo misma, cuáles son esas horas o esos minutos que podrías empezar a dedicar a tu día para tomar una consulta nutricional o para comenzar a salir a caminar o tal vez para ir al súper, o sea que es algo que nos saltamos, o incluso ni siquiera ir al súper, tal vez meterte a una app de delivery para pedir tu súper en línea. Son cosas que podemos empezar a hacer a través de negociar con nosotros mismos esas horas. Preferir un placer que va a aparecer en el futuro en lugar de un placer instantáneo es lo que te va a empezar a llevar a este cambio. ¿Cómo te podemos encontrar a ti y a tu otro emprendimiento, tu otro negocio que nos comentas que es este servicio de comida para tus pacientes? Miren, en Instagram me encuentran como nud.javierleijavillela y el servicio de alimentos se llama geafoods.slp también en Instagram y pues tenemos ahí nuestras páginas conectadas también en Facebook para que nos busquen por ahí. Te queremos agradecer muchísimo, Javier, por esta entrevista, por todo esto que nos compartiste, que seguramente va a ser de mucho interés para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y pues yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar en este espacio. Siempre me ha gustado muchísimo compartir todo lo que voy recolectando a lo largo de mi práctica profesional, a lo largo también de todos los estudios que se van recogiendo. Y también me gusta mucho porque al final de cuentas esto es lo que genera crecimiento en nosotros como profesionales. O sea, como profesionales también estamos en un proceso de aprendizaje constante, tanto con el paciente como con estos espacios, y pues al final de cuentas esto es lo que realmente tiene un verdadero impacto en la sociedad. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos de ¿Qué tal?, por estar siempre tan al pendientes y por disfrutar de este tipo de entrevistas.